Bienvenidos a este sexto video de la serie de tutoriales de lenguaje de programación C. En este video vamos a ver las estructuras condicionales, tanto simples, dobles, múltiples y las de escalera, también conocidas como switch. Primero, las estructuras simples, las muy conocidas if. En estas estructuras lo que hace el código es que evalúa una pequeña condición y si se cumple y es verdadera dicha condición, entonces ingresa la porción de código y esta porción de código se ejecuta en el programa. Si esta porción de código que nosotros tenemos solo abarca una línea, tenemos esta segunda opción de escritura donde solo se escribe el if y sin las llaves se coloca la porción del código y un punto y coma. Luego tenemos las estructuras dobles donde ya evaluamos dos condiciones. En la primera condición, que es la condición jerárquica superior o la principal, se evalúa si se cumple dicha condición y si no se cumple dicha condición, entonces entra en el else y esto se podría leer de la siguiente forma. Si se cumple tal condición, imprime tal porción de código. Si no, entonces se imprime la porción del código que contiene el else. Igual, adicionalmente a esta forma de escritura también tenemos esta escritura. Y con esta escritura vamos a utilizar un operador bien famoso conocido como el operador ternario, que es el signo de pregunta de cierre. Pues esta forma de escritura generalmente es recomendable y funciona solo cuando tenemos una porción que abarque una sola línea de código tanto en el if como en el else. Entonces, similar al if y el else, se coloca la condición y si se cumple la condición, el operador ternario funciona como las llaves. Y luego viene la porción del código del if y si no se cumple, o sea el else, se coloca los dos puntos y luego viene la porción del código que tiene que ser una línea y punto y coma. Posteriormente tenemos las condiciones múltiples donde ya evaluamos más de una sola condición y esto se podría interpretar de la siguiente forma. Si se cumple tal condición, o sea el if, la condición principal, entonces imprimirá la porción de código que contiene el if. Pero si no llega a entrar en esta condición, pues tiene un segundo caso, el else if, donde se toma en cuenta otra condición. Si no llega a quedar dentro de la condición del else if, entonces entra en la condición del else. Y así sucesivamente. En las condiciones múltiples podemos tener tantos else if como nosotros deseamos, pues eso depende de cómo queramos dividir nosotros nuestro código y clasificarlo. Igual podemos tener tantos if como nosotros quisiéramos. Por último tenemos la condición switch o la también llamada condición escalera porque es una condición realmente múltiple, una estructura condicional múltiple, pero se le conoce como escalera porque nosotros adoptamos una cierta condición, parámetro, carácter, número, y esa condición se evalúa en cada case. Si entra en un case, porque coincide con la condición del case, entonces imprime la porción del código del case. Luego se va al break y lo que hace el break es que interrumpe la ejecución de todo el switch. Luego de haber ejecutado el código, se sale del switch y sigue ejecutando la porción de código que va posteriormente al switch. Y esto se evalúa en todos los cases. Si no entra en ningún case, pues llega en el default, que vendría siendo como el else, donde no se contempla ninguno de los casos anteriores. Se imprime la porción del código que posteriormente me imagino que sería no es ninguno de los casos anteriores y el break no sacaría del switch. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a crear un archivo llamado condicional.c. Vamos a incluir las librerías, que en este caso solo voy a utilizar stdio.h.
Vamos a crear el main. Y ahora vamos a hacer una estructura condicional simple. Para esto voy a crear un parámetro de tipo entero llamado num y le voy a agregar un número, por ejemplo, 1. Entonces vamos a crear la primera estructura, un if. Y en el if tengo que colocar una condición. Vamos a evaluar si este número es mayor que 0. Si el número realmente es mayor que 0, entonces vamos a imprimir una porción del código que en este caso sería el número porcentaje de, porque es un entero, es mayor que 0. Y colocamos la variable. Correcto. Si el número efectivamente es mayor que 0, imprimirá el número 1 es mayor que 0. Si no, irá hasta el return 0 y terminará la ejecución del programa sin hacer nada. Pero en este caso imprimirá lo que tenga el print. Entonces vamos a guardar. Vamos a compilar. Condicional.c. Vamos a ejecutar. El número es mayor que 0, efectivamente. Ahora, esto, si nosotros nos damos cuenta, solo imprime una sola línea de código, por lo que también podemos escribirlo de esta forma y lo vamos a probar. Vamos a borrar las llaves y vamos a pegarlo aquí. Vamos a compilar y vamos a ejecutar y correctamente vuelve a imprimirlo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos clasificar esto con más condiciones? Pues, ¿qué pasa si yo ingreso un número que sea menor o igual que 0? Pues aquí habría un inconveniente, porque no tenemos una condición que me haga o me permite imprimir este número no es mayor que 0, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar con una condición para eso. Vamos a volver a copiar esto. Vamos a colocar un else. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta porción de código y vamos a modificarle. El número es, en este caso sería menor o igual que 0. Ahora vamos a ingresar menos 2. Correcto. Compilamos, ejecutamos. El número menos 2 es menor o igual que 0 porque como ya no entra en la primera condición del if, cae directamente al else como un caso que no se contempla en toda esta condición. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos crear una condición múltiple donde ya tenemos que evaluar qué pasa si el número no solo es menor o igual que 0, si solo queremos que el número sea menor que 0? Pues podríamos hacer lo siguiente con un else if vaya, aquí tendremos que evaluar lo siguiente, que el número sea menor que 0. Si el número es menor que 0, entonces tiene que imprimir que el número es menor que 0. Ahora, ¿cómo quedaría el else? Si el if es mayor que 0 y el else if es menor que 0, entonces el else tendría que ser que es igual a 0, ¿correcto? Es igual a 0. Ahora, vamos a colocar el 0 para comprobar. Vamos a compilar, ejecutar y efectivamente el número 0 es igual a 0. Un tanto redundante, pero sí, solo queríamos comprobar que entrar en la condición del else. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo con la condicional de switch
para ver un poco cómo es la estructura de las escaleras. Vamos a dejar comentado esto. Y ahora vamos a crear un switch. La estructura es bien simple. Se coloca una variable de control adentro de la condición del switch y esta variable se va a evaluar en cada uno de los cases para ver si coincide con esa variable. Si coincide con esa variable, entonces imprimirá la porción del código que tiene el case. Luego saldrá del case, saldrá del switch, seguirá con la ejecución de todo el programa. En este caso vamos a hacer un programa que evalúe los días de la semana a través de un número del 1 al 7. Vamos a modificarlo con el número 1. Y la condición aquí que vamos a colocar es el número. La variable número se va a evaluar en cada uno de los cases. Para evaluarse tenemos que colocar el valor o el parámetro que tiene la variable número, que en este caso, si es 1, tiene que imprimir una porción de código que diga lunes. Correcto. Lo mismo vamos a hacer para todos los días de la semana. Vamos a ir modificando cada uno de estos. Si es 2 tendría que ser martes. Si es 3 tendría que ser miércoles. Si es 4, 5, 6 y 7. Si es 4 tendría que ser jueves. Si es 5, viernes. Si es 6, sábado. Si es 7, domingo. Y si no es ninguna de las anteriores, pues imprimiría no es una opción válida. Pues entonces, si número tiene el valor de 1, tendría que caer el lunes. Y vamos a comprobar esto. Vamos a compilar y ejecutar. Y efectivamente, lunes. Ahora, ¿qué pasa si modificamos un número random? 4. Tendría que imprimir jueves, ¿correcto? Compilamos, ejecutamos. Jueves. Probemos un número 7 para domingo. Compilamos, ejecutamos. Justamente imprime domingo. Ahora probemos un número que no existe en los case, por ejemplo, 12. Compilamos, ejecutamos y efectivamente cae en el default. No es una opción válida. Con esto ya hemos visto todas las condiciones, estructuras condicionales, al menos en sus casos más básicos, simples, dobles, múltiples y switch como escalera. Con esto finalizamos el video de hoy.